¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Ulises Reyero, soy terapeuta de Oceánica, soy psicólogo y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre la prevención del suicidio, que es un tema muy importante para la sociedad. Recientemente estuvimos viviendo pues el día que se conmemora la prevención del suicidio a nivel mundial, debido a la importancia de este mismo tema. Bueno. Para definir qué es el suicidio. El suicidio realmente es una crisis, una situación grave en la que una persona puede estar transitando. Dentro de la vida podemos encontrar diferentes crisis, así como las crisis normativas, cuando los hijos ya salen de casa, cuando ya la pareja de hombres adultos ya está viviendo sola. Eso es una crisis normativa. Sin embargo, una crisis no normativa son las ciertas vicisitudes de la vida a las cuales nos enfrentamos. Bien, no necesariamente esta crisis o esta problemática tiene que ver con un trastorno mental asociado. Es una crisis o una problemática en la cual la persona no cree tener una salida, cree que no tiene una solución ante esta situación de vida. Por esto se empiezan a plantear estas ideas de muerte, estas ideas de suicidio. Bueno, ahora vemos un poquito de estadísticas. Mientras yo estaba explicando, mientras yo estaba hablando sobre qué es el suicidio, posiblemente alguien ya lo cometió. Una persona muere cada 40 segundos en el mundo. Cada año mueren más de 720,000 personas a causa del suicidio. Si dimensionamos, esta es una cifra alarmante. En México, el suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Bien, ahora vamos a ver un poquito más de estadísticas acerca de la importancia o de qué es lo que lleva al suicidio. Aunque las mujeres intentan 5 veces más el suicidio que los hombres, ellos lo consuman 3 veces más que ellas. Esto debido a diferentes factores, como lo son los factores hormonales y culturales. Esta misma pujanza viril, esta misma parte de la testosterona que impulsa, que es violenta, es lo que lleva a la consumación. A su vez, en entornos rurales, las personas tienen una mayor capacidad para la frustración. Sin embargo, en los entornos urbanos, tales como en los cuales vivimos, tenemos esta parte contemporánea de la vida rápida, las soluciones instantáneas, el placer instantáneo, que no podemos vivir o no buscamos una solución ante pequeños problemas, que esto a gran escala son las problemáticas que hace un momento hablaba, estas crisis que no encontramos una solución o una salida. Bueno, aquí encontramos algunos datos nacionales recientes. En México se registraron 9,000 suicidios, un aumento respecto al año pasado. El 80% correspondió a los hombres y el 19,2% a mujeres. En las entidades donde más se registran los suicidios es en Yucatán, Chihuahua, Aguascalientes. Y en donde menos se registran los suicidios es en Guerrero, Chiapas y Baja California. Bueno, vamos a ver ahora datos específicos de Sinaloa. Pues nosotros nos encontramos aquí en Mazatlán. En Sinaloa se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional en cuanto a la tasa de suicidio. El perfil predominante corresponde a hombres jóvenes de entre 25 y 44 años. En Culiacán y Mazatlán se concentra la mayoría de estos casos, pues debido a la población y debido a que, pues aunque Mazatlán no es la capital del estado, pues también hay mucha afluencia de personas. Bien, vamos a ver entonces las etapas del proceso del suicidio como tal.
porque no pensemos que esto simplemente es algo que sucede de la noche a la mañana, que es un pensamiento que llega y en inmediato se lleva al acto. No, sino que podemos dividirlo en estas tres etapas. La ideación suicida, que vienen los pensamientos, planes, comentarios, bromas, entre otras señales. Y vamos a diferenciar un poquito que hay pensamientos de muerte y pensamientos ya más concretos, cuando ya se tiene una estructura de plano, la estructura de pensamiento como tal. Bien, la tentativa, ya las autolesiones, conseguir los medios o dejar todo en orden. Algunas personas llegan a dejar un testamento, alguna carta de despedida, empezar a mandar mensajes. Otras personas dan agradecimientos antes de llegar a cometer este tipo de actos. Las autolesiones como el cutting, como el quemarse y entre otras, también son estas señales que nos pueden dar. Y como tal, la tercera etapa es el suicidio consumado, cuando ya no hay nada más que hacer. Cuando una vez que vimos estas dos señales, no se hizo ninguna acción, no se hizo ningún plan de ayuda, que al finalizar vamos a estar viendo un poquito de qué hacer con estas personas. Obviamente, después de una pequeña intervención, tenemos que dirigirlos a alguien del área de la salud mental, ya sea un psicólogo, ya sea un psiquiatra, ya sea un médico con entrenamiento en medicina conductual, pero buscar la ayuda. Bien, dentro de la parte de los estudios sociológicos, Durkheim nos dice que el suicidio no es solo un acto individual, sino un reflejo de la integración y la regulación social en la que se manifiestan patrones colectivos, revela la salud moral de la sociedad. Es decir, cuando una persona puede sentirse aislada, discriminada, victimizada, ahí podemos ver estos ciertos patrones. Bueno, la probabilidad del suicidio depende del grado de integración, o sea, el vínculo del individuo con la sociedad, cómo son sus relaciones interpersonales. Y no me estoy refiriendo a cuántos amigos tengo en Facebook, a cuántos les mando un mensajito de buenos días, a cuántos me mandan un mensajito de buenas noches. No, relaciones significativas que tengan un interés genuino, un interés humano por mí y yo por estas personas. Bien, por otra parte, los psicólogos nos dicen, o bueno, nos menciona Aaron Beck, que tenemos estas tres perspectivas de una perspectiva negativa de mí mismo, de los otros o del mundo y hacia el futuro. Cuando ya estamos instalados en este pensamiento completamente hacia lo negativo, mi autoestima está baja, mi autoestima no es lo suficientemente buena para tener estos recursos necesarios para una resolución de problemas. Como les digo, el suicidio es una alternativa que las personas llegan a tener cuando piensan que no hay otra solución. Bueno, algunas características de género. Por ejemplo, en caso de los hombres, los métodos son rápidos, violentos, muy letales. Como mencionaba hace un momento, pues esta pujanza viril, la parte de la testosterona, la violencia, las acciones rápidas, llegan a utilizar métodos más letales, un arma de fuego, el lanzarse a algún vehículo, el lanzarse de un edificio. La motivación son afectivas y sociolaborales, es decir, un despido, no sentirme lo suficiente ante la sociedad, no sentirme un buen esposo, no sentirme un buen padre, no sentirme un buen compañero, un buen hermano, no estoy cumpliendo mis funciones que quizás la sociedad me dicta que tiene que ser un hombre. Y aquí dejo una pequeña pregunta para reflexión. ¿Qué es ser un hombre? Va más allá del sustento económico, va más allá de las normas sociales, porque también abajo vemos, no piden ayuda ni expresan sus ideas ni sentimientos, solo dan señales. El callar, los hombres no lloran, no te pongas triste,
estás desocupado, ponte a trabajar. Todas estas son frases tan comunes que escuchamos día a día, minimizando los pensamientos y los sentimientos del género masculino. Sin embargo, va más allá del no quiere trabajar, tiene flojera. Pueden ser situaciones que pueden ir junto con unos síntomas depresivos, síntomas ansiosos, un trastorno mixto de ansiedad y depresión, pero llegamos a minimizar la parte de la salud mental. En una edición pasada, yo mencionaba que muchas veces vamos a hacernos un examen general de orina, un examen general de sangre, vamos con el dentista, me duele la muela, voy a la consulta general porque siento algo en el pecho, siento un dolorcito, que me escuchen los pulmones, pero ¿cuántos de nosotros vamos al psicólogo porque me duele la pérdida de un ser querido? ¿Cuántos de nosotros vamos porque me duele el no estar donde yo pensé que debería de estar? Debería. Es una distorsión de pensamiento. ¿Cuántos de nosotros vamos a la consulta psiquiátrica porque no siento energía para levantarme en las mañanas? He perdido el apetito, estoy comiendo de más. De repente me dan ganas de llorar o estoy llorando y no sé por qué. Todas estas son situaciones que nos demuestran cómo tenemos la importancia por la salud mental. Bien. Ahora vamos a ver un poquito las características de género de las mujeres. Muchas de las ocasiones son intentos o son actos menos letales o tardados, como los cortes, la ingesta de medicamentos, el tener otro tipo de actos más referentes, digamos, a la vanidad. ¿A qué me refiero con esto? El dejar un cuerpo que se pueda ver estético en un funeral. Como decía hace un momento, pues el hombre trata de tener un intento más violento. Bien, el riesgo es de consumar el acto por un mal control de impulsos, cuando ya se siente una desesperación inminente, cuando incluso podemos llegar a hablar de algún trastorno de personalidad o rasgos de personalidad, es cuando ya tenemos esta problemática con el control de impulsos. Pero por acá tenemos una parte un poquito más favorable. Tienen más apertura para pedir ayuda y motivación. La motivación es principalmente afectiva. Es más común escuchar, pues, a nuestra pareja, a nuestra amiga, a nuestra madre, algún familiar que habla de me siento triste, estoy cansada, eh, que se permiten llorar. Como eso es un momento. Son cosas que muchas veces no se permiten los hombres por estos estigmas culturales. Bien. Algunas otras partes de la vulnerabilidad tienen que ver con la soledad, el cuando son personas muy aisladas o empiezan a romper con estos vínculos interpersonales, afectivos, dejan de tener acercamiento con los amigos, empiezan a tener este alejamiento en el trabajo. Antes comíamos juntos, ahora esta persona come sola. Antes pasaba diario por el café o nos quedábamos platicando un poquito en el agua. Sin embargo, ya no lo veo tanto. La desesperación, cuando sentimos que ya tenemos, como coloquialmente se dice, el agua hasta el cuello. Ya no tengo salida, son demasiados problemas. La desesperanza, que como les comentaba hace un momento, si tenemos esta sensibilidad y esta conciencia de poder consultar con un profesional de la salud, podemos encontrar ciertas evaluaciones o test que pueden ayudarnos a medir nuestro grado de desesperanza. Por último, dentro de estos factores ya viene como tal la conducta suicida, ya sea en la etapa 2 o la etapa 3 que hace un momento estábamos viendo. Bueno, aquí tenemos lo que quizás sea la área más sensible dentro de la plática, los niños. Muchas veces pensamos que pues son niños, son felices, no entienden, no va a pasar nada, pero también puede haber intentos entre los niños.
Dan señales a la familia en la escuela, dibujos, juegos, pequeñas pláticas, incluso cartas. La motivación es meramente afectiva. Buscan dejar de sufrir de su entorno familiar, escolar o en general de la sociedad. Si en la escuela llegan a sufrir bullying, algún rechazo, que la cuidadora, la maestra no se percate de esto, son factores desencadenantes de una posible idea de hacerse daño. Y al igual que en el refugio, donde un niño debería de sentirse seguro, acogido, respetado en el hogar. Entre lo que hace un momento comentaba de esta vida contemporánea, acelerada, que se pierde el foco de atención hacia las personas, hacia el afecto, el amor, el demostrarlo, el dar un abrazo. Los niños muchas veces quedan abandonados, quedan relegados por las redes sociales, la importancia que le damos a el dinero, los problemas laborales, pero también son vulnerables ante este tipo de rechazo. Y en general, todo el sistema social, cómo ellos llegan a sentir también un cierto peligro, un cierto rechazo por parte del mundo contemporáneo. Si para los adultos quizás a veces es abrumador la velocidad con la que tenemos que manejarnos, un niño aún más. Factores que incitan al suicidio, la minimización de los problemas y tabúes de la sociedad, como hablaba en esta perspectiva de género del suicidio en los hombres. Ay, estás cansado. No, pues estás pensando puras cosas que no, ponte a trabajar. No, los hombres no lloran, nada más se ponen a hacer las cosas y ya. La vulnerabilidad psicológica y problemas de salud mental. De igual forma, posiblemente tenemos alguna situación emocional que no le estamos prestando la atención debida. Posiblemente tenemos algún factor hereditario o simplemente un estrés demasiado alto debido a la misma cotidianidad, pero no le prestamos esta atención debida. Problemas familiares que todos, por igual como seres humanos, tenemos problemas familiares. Problemas laborales y escolares. Pues nuestra vida se divide, digamos, en la parte escolar en un primer momento, para posteriormente la parte laboral, o se puede llegar a ligar en algún punto. Y esto también es un generador de estrés. Y para poder aprender a solucionar problemas, poder aprender a tener una comunicación asertiva con nuestros compañeros, pues eso solamente se aprende bajo un proceso terapéutico. El acoso y el abuso sexual. Desgraciadamente, no estamos exentos, ni mucho menos estamos fuera de este rubro. Posiblemente personas que conocemos, personas cercanas, han tenido algún abuso o algún acoso sexual y tenemos que estar ahí para ellos. Tenemos que apoyar, tenemos que tener esta mentalidad abierta y no revictimizar sobre todo a estas personas. El rechazo social y dificultades relacionadas con la identidad sexual. La perspectiva de género, pues prácticamente debe ser un estándar dentro de todas las partes, tanto laboral como escolar de nuestra sociedad. Un requisito para poder entender esta parte de la identidad sexual. La vulnerabilidad genética, trastornos afectivos y psiquiátricos, como mencionaba hace un momento, son cosas que quizás hemos vivido tanto tiempo con estos pensamientos de que todo va a salir mal, cierto temblor en las manos, desesperación, tics de estar moviendo la pierna, me como las uñas, eh, soy un fumador ávido de tabaco, puedo llegar a consumir sustancias, pero no sé por qué, simplemente lo hago. Hay que poner ojo en eso. Bueno, ahora vamos a ver los factores de protección personal. La resiliencia. Últimamente se escucha mucho esta palabrita en redes sociales, se escucha mucho esta palabrita
dentro de alguna plática. Sin embargo, no tenemos la comprensión completa de qué es la resiliencia. En este aspecto, esto nos habla de la maleabilidad de algún material para ser flexible, digamos, o para adaptarse a las condiciones. Aplicado a las personas, la resiliencia es cómo nos podemos adaptar ante los diferentes entornos y problemáticas de la vida. Y como les digo, esto se puede desarrollar a través de un proceso psicoterapéutico. La autoconfianza, que esto tiene que ver con la autoestima, cosas que quizás no hemos trabajado en nosotros mismos, inseguridades, vergüenza, un tipo de culpa, son cosas que podemos ir trabajando desde un punto de salud mental. Y las habilidades sociales, ¿qué tanto me permito abrirme con los demás? ¿Qué tanto tengo relaciones significativas con los otros? ¿Qué tanto son charlas banales? ¿Qué tanto son simplemente estar habitando un espacio en conjunto con otra persona? Y las habilidades de resolución de problemas. Todos tenemos problemas. Lo importante es saber solucionarlos o, aún más importante, aprender a pedir ayuda. En algunas ocasiones tenemos esta negación a pedir ayuda, ¿qué van a pensar de mí? Es una tontera lo que está pasando, se van a burlar. No, todos tenemos por nuestras problemáticas y qué mejor que pedir ayuda, poder saltar ese bache junto con otra persona, alguien que vaya hombro con hombro conmigo, que me pueda apoyar a transitar esa parte de la vida que no sea en soledad. Algunos factores de protección social es el apoyo familiar y comunitario. Puede que quizás con mi familia nuclear no me sienta tan cómodo, pero tengo un tío que quiero mucho y siempre ha estado ahí para mí. Tengo un primo que es mi mejor amigo. Tengo mi abuelo que tanto adoro y me cuida. Y en parte comunitaria, mis vecinos, mis amigos de la escuela o del trabajo. Las creencias religiosas y quizás también hablando un poquito de espiritualidad. Quizás el ir a la iglesia, el tomar una meditación, una caminata en la naturaleza, esto me va a ayudar a sentirme más tranquilo, a reencontrarme conmigo mismo, con mi espíritu, con mi sentido de vida. El tratamiento psicológico y psiquiátrico, claro, como les digo, es algo que dejamos mucho de lado. Los invito a que puedan analizarse, saber qué está pasando conmigo, tomarme un momento el día de hoy, quizás antes de dormir, quizás en la cena o mientras me tomo un baño, una ducha. ¿Qué me duele? ¿Estoy extrañando a alguien de una manera malsana? ¿Esta pérdida todavía me duele? Los valores culturales. ¿Cómo me desarrollo con los demás? ¿Qué valores me definen? ¿Quién soy? Son varias preguntas que muchas veces no nos damos ese punto o ese momento para reafirmar quién somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. El acceso restringido a métodos de suicidio, obviamente, una vez que ya podemos detectar que lo he pensado, que alguien lo está pensando, pues tener este acompañamiento o yo no ponerme en peligro. Algunas señales asociadas a esto es hablar sobre el querer morir, el quizás ya no encontrarle sentido a la vida, ya no disfruto lo que solía disfrutar. Antes me encantaba ver una serie llegando de la escuela, del trabajo, con la persona que está a mi lado. Ya no. Simplemente estoy en el celular, pasando el tiempo hasta que llegue la hora de dormir y no duermo bien, no descanso. El aislamiento social, ya no veo a mis amigos, ya no veo a mi familia, ya no tomo este pequeño descanso o este momento en trabajo para preguntarle a mi compañero cómo le fue, cómo está. Me empiezo a segregar dentro de mi mismo entorno. Los cambios drásticos del estado de ánimo o del comportamiento, la irritabilidad, la pasividad, el comer menos, el descuido.
el que quizás alguien siempre llegaba bien rasuradito al trabajo, empiezo a ver que tiene la barba larga, el cabello desasiado, el uniforme mal planchado. Son pequeñas señales que podemos ir observando. Y los regalos o despedidas, como decía el preámbulo. Me estoy despidiendo, estoy agradeciendo, estoy dejando algunas cosas que son significativas para esta persona que tanto amo. Algunos mitos es solo se suicidan los viejos, los enfermos. Como vimos hace un momento, los niños también entran dentro de estas estadísticas. Quien se va a matar no lo anda diciendo. No, ya lo dijo, no lo va a hacer. Completamente es una mentira. Cada persona, cada situación, cada pensamiento es distinto. Tenemos que tomar la debida importancia. Hablar del suicidio hará que lo haga. No, en un momento más vamos a ver un poquito acerca de este tipo de técnicas o cómo abordar en lo que encontramos un poco este estado de estabilidad antes de que esta persona o que yo pueda tomar mi psicoterapia o mi consulta psiquiátrica. Nada tendrá quien quiere suicidarse. Podemos hacer algo. Nosotros que estamos el día de hoy en esta pequeña charla, podemos hacer un cambio. Podemos ayudar a esa persona. Podemos ser ese soporte. Podemos acompañar a ese alguien que tanto amamos a que pueda mejorar. Bueno, algunos de las técnicas o factores que podemos hablar sobre la prevención o la ayuda para alguien que tiene estos intentos o estas ideas son las siguientes. No dejar sola a esa persona. Darle el acompañamiento, quizás simplemente estar sentado con esa persona, no dirigir la palabra, pero que siente esa compañía genuina, esta calidez que solo un ser humano puede tener, que estamos tan acostumbrados a interactuar por WhatsApp, mensajes de Instagram, mandar nada más memes. No, eso no es contacto humano, no es contacto genuino. No sermonear ni moralizar. No, eso es pecado. Demuéstrale que estás ahí para ella. Preocuparse, estar con esa persona. Canalizar a una institución correspondiente, ya sea un ala de salud mental, un médico especialista, un psicólogo de confianza, un psiquiatra de confianza. Nosotros en Oceánica tenemos algunos tratamientos que son enfocados específicamente para el tratamiento de ansiedad y depresión. Al igual, el estabilizar este intento o estas ideas de autolesión y suicidio, no juzgar ni señalar. Esto es revictimizar a la persona que quizás está pasando por algo muy difícil, un abuso, una problemática terrible. Escuchar activamente sin interrumpir para que se desahogue. Claro, ser ese oído amigo, ese hombro que está ahí para la persona. No busques ser demasiado analítico con sus problemas. Como les digo, en esta parte son intervenciones breves para cualquier persona que no tenga que ver con salud mental pueda hacer hacia un ser humano que está en esta situación. Evitar metáforas y tecnicismos. No se trata de sobrepensar, no se trata de darle un consejo, es simplemente sé claro, sé breve, escucha a la persona y vamos buscando las soluciones. ¿Bien? Bueno, como les decía hace un momento, un poquito sobre, digamos, técnicas o qué hacer en este caso, podemos ver lo que se le llama la intervención o el modelo AFA, que es acoger a la persona, tener este contacto, esta escucha, este calidez humana, el focalizar el problema. A través de la escucha, poder encontrar qué es esto,
que tiene en crisis a la persona. Obviamente no vamos a solucionar en ese momento, en una hora, dos, tres, la vida de esa persona, sino vamos a encontrar esta problemática y tratar de buscar una solución o llegar a este estado de tranquilidad suficiente para que pueda acudir con alguien de salud mental, valorar la gravedad. ¿Puedo yo intervenir en esto? ¿Puedo ayudarle o es necesario que llame el número de emergencias? ¿Es necesario que pueda acompañarlo a urgencias médicas? Esto es muy importante y no tratar de ponernos una capa de superhéroe o tratar de resolver todo en un momento, ¿no? Simplemente el estar ahí y el actuar, como decía hace un momento, vamos focalizando el problema, vamos actuando con las autoridades necesarias o con los profesionales necesarios. Bien, como les digo, dar el seguimiento, dar esta capacidad de acoger, de proteger a la persona. Bien, con esto lo que buscamos es evitar que se cronifique el problema, que los pensamientos sean imparables y que el impulso llegue a ser el acto, el restablecer el equilibrio anterior, un punto en el que esta persona puede continuar o terminar ese día y poder acudir a una consulta o algo de emergencia. Bien, el alivio inmediato de la angustia a través de la plática, a través de la escucha y como decía hace un momento, no interrumpir, escuchar, hablar, sentir. No tratemos en estos momentos de ponerme en su lugar, sé lo que sientes, a mí me pasó esto, fíjate que al tío del amigo le pasó esto, no. Eso puede llegar a generarse una minimización de los problemas de la persona, darle la importancia necesaria a la problemática por la que está pasando. Y por último, el poder apoyar de manera más efectiva. Quizás tengo el número de la esposa de mi compañero, del esposo, tengo el conocimiento de sus familiares o alguien cercano, avisarle, decirle por qué está pasando esta persona para poder tener esta perspectiva o esta red de apoyo que pueda sostener en este momento de crisis. Bueno, les agradezco mucho su participación y la atención y pues estamos para poder ayudarles aquí en Oceánica ante cualquier situación que se pueda presentar. Nosotros también contamos con un tratamiento para trastornos afectivos, no solo para situaciones de adicción, alcoholismo, codependencia. Vamos más allá. Una ayuda integral para la salud mental. Que tengan muy bonita tarde.